Buenas noches, señoras, señores, queridos amigos, queridos alumnos. Terminamos hoy el ciclo del teatro prelopista con la conferencia La situación del teatro en torno a 1580, Juan de la Cueva. Una nota administrativa antes de comenzar la conferencia. A partir del 5 de mayo ya estarán los diplomas dispuestos para que ustedes los puedan retirar en la oficina de recepción en horas de oficina, de 9 a 14 y de 16 a 19. Bien, pues entonces el profesor don Miguel Ángel Pérez Priego tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, vamos a desarrollar la última de las charlas, conferencias sobre el teatro del siglo XVI, el teatro prelopista. Con este tema, un tanto atrevido y novedoso, la situación del teatro en torno a 1580. Tengo que decir que es en la ponencia que he querido arriesgar más, pues se trata de un capítulo todavía por hacer en su totalidad en la historiografía literaria, que ofrece muchas zonas oscuras y desconocidas. Hay numerosas obras y autores de las que no tenemos nada más que la noticia o los textos inéditos en archivos y bibliotecas. Y por tanto, pues es una ocasión también que no quiero desaprovechar para invitarles y animarles a que en sus trabajos de tesina, de tesis doctoral, emprendan investigaciones que tengan que ver con esta zona de la historia del teatro, como les digo, poco conocida, pero interesante, según trataré de exponer a continuación. Los años en torno a 1580, como digo, son uno de los momentos más interesantes de la historia del teatro español y también uno de los más oscuros y peor conocidos. Quizá de lo que más vamos sabiendo por esa época es de la vida teatral en sus aspectos generales, como comentábamos el día pasado. Por lo que conocemos de la actividad de las compañías teatrales, como ya vimos, podemos afirmar que a la altura de 1580 tenemos ya un teatro comercial organizado. Por un lado, las compañías de actores disponían en las grandes ciudades de unos locales adecuados para la representación. Por otro, existía igualmente una organización financiera y comercial del teatro, organización que dependía casi siempre de los hospitales y cofradías de beneficencia que contraían acuerdos comerciales con las compañías de actores. Este asunto es de enorme trascendencia, porque los vínculos establecidos entre esas cofradías benéficas y los autores resultaban también, aparte de lo económico, beneficiosos en el terreno moral. De manera que los actores, al estar implicados en esas obras de beneficencia, podían ver legitimada su actuación, su vida, su oficio, por los moralistas y por los censores que desde tiempo prácticamente inmemorial venían atacando y censurando al teatro. De manera que este vínculo entre la beneficencia y los actores resulta sumamente interesante y significativo. En cuanto a la disposición física del lugar teatral, es decir, de los locales en que tenía lugar la representación, también hemos ido conociendo algunos datos, gracias a las investigaciones de la crítica de los eruditos. La documentación estudiada, especialmente les recomendaría aquí los trabajos de John Varey, que aparecen citados en la bibliografía. Esa documentación nos ha ofrecido una idea bastante aproximada de lo que debía ser un corral de comedias en estos primeros años de su creación y funcionamiento. En breves palabras,
Diríamos que el corral estaba dispuesto dentro de una casa de vecinos y aprovechaba la disposición de la casa y sus dependencias. El tablado de los actores se levantaba en el patio de la casa. El público se colocaba de pie en el patio, sentados en bancos o distribuido por las gradas que corrían por las paredes laterales del patio. Ocupaban aposentos dentro de los edificios o se colocaban en los balcones o corredores que circundaban el patio. Frente al tablado, en el primer piso, se encontraba la parte reservada a las mujeres, que era una galería grande que recibía el nombre de cazuela. Encima de la cazuela estaba el aposento del ayuntamiento. Y en el balcón que corría por la fachada de la casa, que servía de fondo al tablado de los actores, se utilizaba para diversas escenas y tramoya de la obra. Ese balcón alto podía representar las murallas de una ciudad, una torre, un balcón, una cárcel. Las acotaciones de las obras aluden a ese lugar habitualmente mencionando lo alto del teatro. Había accesos a él, claro está, por escaleras, bien desde el tablado o bien desde dentro. En el nivel del tablado, al fondo, se encontraban dos puertas, una a cada lado, que daban acceso al vestuario de los actores. Y entre las dos puertas había un espacio cubierto con cortinas que se podían correr para descubrir una escena ya preparada, con lo que se ampliaba el espacio escénico en el que se desarrollaba la acción. La maquinaria teatral no era muy elaborada, pero sí había efectos teatrales que causaban cierta impresión, utilizando escotillones debajo del tablado o las nubes que descendían u otros objetos del primero o segundo piso por encima del tablado. Pues bien, en lugares escénicos de estas características más o menos existían a la altura de 1580 en las grandes ciudades, Madrid, Valladolid, Sevilla. Y en esos escenarios, en esos locales, hubieron de representar sus obras autores como Juan de la Cueva, los valencianos Virués o Rey de Artieda, o el propio Cervantes, las que vio representadas. Pero si podemos vislumbrar algo de la actividad de las compañías teatrales y esas condiciones de representación, de lo que sabemos poco es de las obras que se representaban. Desconocemos mucho de la cartelera teatral de aquellos años. Desgraciadamente han sobrevivido muy pocos títulos y nombres de autores, de dramaturgos que compusieran sus obras. Por citar solo el caso del mencionado Cervantes, sabemos por sus propias palabras que entre 1580 y 1590 había compuesto hasta 20 o 30 comedias. Dice que se vieron en los teatros de Madrid representar, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritos ni baraúndas. Pues bien, de ellas únicamente han sobrevivido, que conozcamos, los tratos de Argel y la destrucción de Numancia. Las otras veintitantas han pasado al olvido. ¿Por qué esto? No, hay que aventurar algunas hipótesis, no conocemos bien las causas de este olvido y oscuridad que rodea al teatro de estos años. Por un lado, es cierto que eran tiempos en los que la obra teatral prácticamente no se imprimía, no merecía el favor de la imprenta. Y lo que ocurría es que se difundía manuscrita en círculos eruditos bastante reducidos. El hecho es que hay pocos impresos de teatro de estos años. La mayoría son manuscritos. Un
ejemplo revelador podía ser el Códice de Autos Viejos, del que ya hemos hablado aquí en otra conferencia, pero más revelador todavía ha sido el descubrimiento en los últimos años de una colección de comedias, de piezas de teatro, de comedias, loas, en la Biblioteca Real, la Biblioteca de Palacio de Madrid, procedente de los fondos de Valladolid, del conde de Gondomar, que contiene, como digo, un amplísimo número de piezas teatrales. Y son piezas manuscritas, no se ha conservado nada más que en ese testimonio manuscrito, no hay impresos de esas comedias. Son muy pocos los dramaturgos que ven editadas sus obras. El caso de Juan de la Cueva es prácticamente único. Edita sus obras 2 veces en Sevilla, en el 83 y en el 87. Y probablemente para ser leídas, la edición la hace más bien para que esas obras fuesen leídas que representadas. De ahí la falta de acotaciones en los textos de esas ediciones de Cueva. Es un libro preparado, da la impresión de estar más preparado para la lectura que para la representación, que ya ha ocurrido. Las obras de Cueva se representaron antes que él las editara. Ocurriría seguramente que muchas veces, aparte de que la obra se difundía en círculos cerrados, otras veces cuando buscaba una proyección más comercial, iría directamente a parar a los comediantes, a los actores. De manera que se obviaba así el paso intermedio por la imprenta. No había necesidad de que pasara por la imprenta porque llegaba directamente al actor. Y se han conservado algunos manuscritos con papeles de actor, curiosamente. Papeles aislados de cada uno de esos actores. De manera que todas estas circunstancias pueden contribuir a explicar que efectivamente haya tan poco impreso, que este teatro se halle manuscrito. Por otro lado, aquellas obras que conocemos no dejaban de tener un carácter culto y minoritario que las apartaba enseguida de los escenarios más bulliciosos y populares de los corrales de comedias. Estos autores trataron de hacer un teatro quizá excesivamente culto, clasicista, con abundantes referencias eruditas. Hay un intento poderoso de aclimatar la tragedia en los escenarios, que no triunfa, y no logra adaptarse a lo que era un desarrollo vertiginoso del corral de comedias y del gusto del público. Ese público que procedía cada vez de zonas más amplias de la sociedad y que demandó enseguida una fórmula dramática diferente, una fórmula dramática más populista. En los corrales, efectivamente, a poco de esos años, quien comienza a triunfar esa nueva fórmula de comedia, que es la que promueve el gran Lope de Vega. Claro. Lope de Vega se alza, como dice Cervantes, con la monarquía cómica en poco tiempo y conquista el favor del público y de los actores, lo que se les estaba yendo a estos dramaturgos. Lope de Vega, sabemos que hacia 1587, cuando es el proceso por libelos contra la compañía de Jerónimo Velázquez, el padre de Elena Osorio, él ha entregado ya papeles, ha entregado textos a Jerónimo Velázquez y también a Gaspar de Porres, de que por esos años inicia su actividad teatral. Pero realmente cuando Lope irrumpe es después de instalarse en Valencia, cuando rompe esa especie de destierro en la que había estado un tiempo y comienza a representar en Valencia. Pero de una manera fulgurante se hace con dueño y señor del teatro, y los autores que no han sabido acomodarse a esa fórmula tienen que abandonar. Es lo que les ocurre a los valencianos Rey de Artieda y Virués, y lo que hace el propio Cervantes, lo dice él abiertamente. Ante la irrupción poderosa de Lope de Vega, estos dramaturgos pues abandonan la carrera teatral. Bueno, los autores
y obras más representativos de esta generación, o unos de los autores más representativos, se hallan en esa colección de piezas teatrales de la Biblioteca Real que les decía. Son todas, o casi todas, todavía obras inéditas que están por estudiar, por clasificar. Stefano Arata hizo la clasificación de esos manuscritos y ha estudiado algunos de esos autores, pero, como digo, hay bastante trabajo todavía por hacer. Entre ellas se encuentran unas 8 comedias, casi todas anónimas, que se escribirían entre 1575 y 1585. Varias de esas comedias son de asunto histórico, como las tituladas Las grandezas del gran capitán, Roncesvalles. Otras reflejan ambientes y asuntos palaciegos, como la descendencia de los marqueses de Mariñán o las traiciones de Pirro, y otras están inspiradas en los poemas de Ariosto y de Tasso. Las locuras de Orlando, en el Orlando innamorato del Ludovico Ariosto, o la conquista de Jerusalén en la Jerusalemme de Tasso. Esta conquista de Jerusalén, Stefano Arata ha tratado de probar que es la perdida obra del mismo título de Cervantes, y es bastante probable que sea cierto. Podría decirse que la mayoría de estas comedias responden a una misma fórmula teatral que la crítica ha denominado teatro de palabra y de aparato. Creo que es una buena denominación. Es decir, un teatro en el que predominan los largos parlamentos de los personajes, con abundantes descripciones y narraciones retrospectivas de cosas que han sucedido fuera de la escena, y también en el que hay un cierto empleo de elaborados recursos escenográficos, un empleo de aparato escénico. Están escritas en 4 jornadas, todavía, no en las 3, los 3 actos a las que las reducirá Lope, en verso un tanto descuidado, de traza y personajes no siempre bien construidos, y cuya acción se desarrolla en cuadros un tanto estáticos y poco dinámicos. En lo escenográfico se insiste con frecuencia en la indumentaria de los personajes, se aprovecha lo alto del teatro para crear escenas en un plano vertical, y hay una gran potenciación de los sonidos, ruidos, efectos especiales, ruidos de atambores, de chirimías. Bien. De los autores de aquella generación han podido identificarse algunos, como un tal Loyola, autor de la Comedia de Miseno, una obra de ambiente morisco y de cautivos, a la que parece aludir Agustín de Rojas en su famosa Loa. También se ha identificado a un Cepeda, autor de una obra algo más tardía, titulada Los enredos de Martín. Es una comedia de aventuras y de intrigas amorosas, inspirada en una comedia italiana. Un autor muy interesante es Francisco de la Cueva y Silva, que había nacido en Medina del Campo, era descendiente de los duques de Alburquerque, y fue un célebre jurisconsulto en Madrid y en Valladolid. Alcanzó cierto nombre como dramaturgo, le cita Agustín de Rojas, y fue amigo de Lope de Vega. Escribió una tragedia mitológica titulada Narciso, en 4 actos, pero la más interesante de sus obras conocidas es la titulada Farsa del obispo don Gonzalo, que escribe hacia 1587. Es esta una obra en la que trata la leyenda del cautiverio y martirio en Granada del obispo de Jaén, don Gonzalo, es decir, una leyenda de santos y cautivos que circulaba entre moriscos y cristianos y que la difundió el Romancero y los Pliegos Sueltos. Romances como Ya salen de Jaén 400 hijos d'Algo, o Reduán, bien se te acuerda que me diste la palabra. Bien, pues esta es la mayor novedad de la obra de este Francisco de la Cueva, que al mismo tiempo que Cueva, y adelantándose a lo que va a ser luego práctica habitual de la comedia nueva del teatro del siglo XVII, toma su inspiración, quizá el primero,
en el romancero. Y efectivamente basa la trama de su comedia en romances que circulaban por la época, como del que permito leerles unos fragmentos. Este romance nos cuenta la prisión del obispo don Gonzalo de Jaén. Día era de San Antón, ese santo señalado, cuando salen de Jaén 400 hijos d'Algo, y de Úbeda y Baeza se salían otros tantos, mozos deseosos de honra y los más enamorados. En brazos de sus amigas van todos juramentados de no volver a Jaén sin dar moro en aguinaldo. La seña que ellos llevaban al obispo don Gonzalo, armado de todas armas en un caballo alazano. Todos se visten de verde, el obispo azul y blanco, encabezando el ejército. Al castillo de la Guardia el obispo habían llegado, sálesele a recibir Mejía, el noble hidalgo. Por Dios te ruego, el obispo, que no pasades el vado, porque los moros son muchos, a la Guardia habían llegado. Muerto me han 3 caballeros de que mucho me ha pesado. El uno era tío mío, el otro mi primo hermano, y el otro es un pajecico de los míos más preciado. Ellos estando en aquesto llegó don Diego de Haro. Adelante, caballeros, que me llevan el ganado, y si de algún villano fuera, ya lo hubiera desquitado. El obispo que lo oyera dio de espuelas al caballo. El caballo era ligero, saltando había un vallado, mas al salir de una cuesta, a la asomada de un llano, vido mucha darga blanca, mucho albornoz colorado y muchos hierros de lanzas que relucían el campo. Metido se había por ellos como león denudado, de 3 batallas de moros la una desbaratado, aunque algunos de ellos mueren, eterna fama han ganado. Los moros son infinitos, al obispo habían cercado, cansado de pelear, lo derriban del caballo, y los moros victoriosos a su rey lo han presentado. Bueno, pues este es un romance que difunde la leyenda del combate fronterizo entre el obispo de Jaén y el ejército moro con la prisión del obispo. En ese romance se basa la farsa de nuestro Francisco de la Cueva. Es, por tanto, la primera vez documentada que un dramaturgo se inspira en el romancero como fuente de su obra, pero además es que incluye dentro del texto de la comedia, de la obra, algunos romances que incorpora versos, fragmentos de esos romances, todos ellos romances fronterizos, como el romance de Redouan o el romance de Abenamar o el que comienza Caballeros de Moclín. Bueno, al mismo fondo documental de estas piezas de la Biblioteca de Palacio pertenecen 4 obras dramáticas del canónigo y poeta canario, también poco estudiado y merecedor de mayor atención, Bartolomé Cairasco de Figueroa. Son todas comedias de asunto religioso: la tragedia y martirio de Santa Caterina de Alejandría, la comedia del alma, la tragedia de Santa Susana, obras de contenido sacro y moralizante sobre distintas leyendas y personajes piadosos, en las que es ya muy intensa la presencia de figuras alegóricas, por ejemplo. Además de que sea característico de este Cairasco la combinación del verso y de la prosa en sus obras y el empleo de un lenguaje retórico, elevado, a veces de notable valor poético. Bueno, el autor más sobresaliente, el mejor conocido, el más trabajado de toda esta generación es, claro, Juan de la Cueva. También es un autor discutido y polémico, autor de una extensa obra, tanto teatral como poética, que quizá por habérsele juzgado en comparación siempre con los logros de Lope de Vega, pues ha resultado menoscabada su fama y su prestigio, su valoración en la historia del teatro. Había nacido en Sevilla en 1543, donde adquirió su fama literaria, probablemente estudió en la academia, frecuentó la academia del humanista Juan de Mallara,
Allí conoció a doña Felipa de la Paz, dama que le inspirará sus versos de amores. Estuvo un tiempo en México, durante 3 años, y a su regreso a Sevilla es cuando va a desarrollar su más intensa actividad literaria con el estreno de sus piezas teatrales y la publicación de sus obras poéticas. Cueva cultivó la mayoría de los géneros que dominaban en la época, desde la poesía amatoria de corte petrarquista hasta el poema burlesco, pasando por los romances, las églogas, los poemas alegóricos y mitológicos, y naturalmente el teatro e incluso la teoría poética. Como poeta, sin embargo, no conoció nunca el aplauso de los contemporáneos y se mostró inseguro sobre la calidad de su obra, lo que le llevó a adoptar una postura de un cierto desengaño y apartamiento de los círculos literarios. Aquí nos interesa como dramaturgo y tenemos que decir que desde su regreso de México, en el año 1577, Cueva se dedica prácticamente de manera exclusiva a componer obras teatrales, sin duda animado por el gran auge del teatro comercial en la Sevilla del momento, lo que le proporcionará al autor, aparte de notoriedad, pues ganancias económicas con el estreno de sus obras. La producción teatral de Cueva consta de 14 obras que aparecen recogidas en un volumen con el título de Primera parte de las comedias y tragedias de Juan de la Cueva, que, como digo, se publicó en Sevilla en 1583. Las 14 obras que se publican habían sido representadas unos años antes, entre el 79 y el 81, que al frente de cada una de ellas nos da la noticia exacta, y habían sido representadas en los primeros corrales de comedia sevillanos, el de Don Juan, el de la huerta de Doña Elvira o el de las Atarazanas. Y las habían interpretado los más afamados autores de comedias, actores de compañías de la época: Alonso Rodríguez, Pedro Saldaña o Alonso de Cisneros, del que aquí ya tuvimos ocasión de hablar. También en esos primeros corrales, las obras de Cueva se beneficiaron de los medios escenográficos que les prestaba, en fin, esa evolución de la puesta en escena que acabamos de comentar, y no están faltas de algunos efectos especiales y espectaculares. Uno de los aspectos más notables de la producción de Cueva es la gran variedad de asuntos que abarca. Efectivamente, llevó a las tablas tanto sucesos y personajes de la historia y leyenda nacionales, acontecimientos de la historia más reciente, como episodios de la antigüedad clásica, inspirados en relatos de Ovidio, Virgilio o Tito Livio, o situaciones más o menos próximas a la realidad contemporánea, aunque combinadas con elementos eruditos y novelescos. Atendiendo a esa diversidad, podría clasificarse su teatro, como ha venido haciendo la crítica, en 3 grandes bloques o apartados. Por un lado, las obras de asunto nacional, histórico, que habitualmente toman sus argumentos de las crónicas, la épica o el romancero, como la comedia del rey Don Sancho y el cerco de Zamora, la de los 7 infantes de Lara o la de Bernardo del Carpio. También se acerca en alguna la historia más reciente, escribe una obra sobre el saco de Roma, la línea de la legitimación de la actuación de las tropas del emperador en el saco de la ciudad de Roma. Por otro lado, parte de estas obras de factura histórica estarían los dramas inspirados en asuntos de la antigüedad clásica: la tragedia de la muerte de Ayas, la tragedia de la muerte de Virginia o la comedia de la libertad de Roma por Mucio Scévola. Y finalmente habría un grupo de obras de asunto novelesco,
unas veces inspiradas remotamente en la realidad contemporánea, como la comedia del degollado, la del tutor, o la del viejo enamorado, o la del infamador, de la que hablaremos luego, y otras veces de argumento inventado con una especie de fantasía histórica, entre las que yo situaría principalmente la comedia y tragedia del príncipe tirano. Bueno, ofrece gran interés en la producción de Cueva el hecho de que buena parte de su obra esté inspirada en asuntos de historia nacional, asuntos que están tomados de la tradición de las crónicas y sobre todo del romancero. En esto Cueva es un verdadero iniciador, inicia los caminos que luego va a transitar la comedia del barroco. Por haberse servido de esos temas y por haber introducido el romancero en el teatro, la crítica ha tendido muchas veces a valorarlo como precursor del teatro nacional del siglo XVII. Pero Marcel Bataillon, en un célebre artículo de hace ya veintitantos años, hizo notar cómo algo que se ha ido corroborando después por lo que hemos ido sabiendo, cómo Cueva en esto no hubo de ser ni el único ni el primero. Y el caso citado de este Francisco de la Cueva anterior vendría a confirmar esa intuición de Marcel Bataillon. Lo que ocurrió con Cueva es que ha sido el autor del que se han editado sus obras y el que hemos conocido durante mucho tiempo prácticamente al solo, ¿no? En cualquier caso, al inspirarse, aunque se inspira en asuntos de historia nacional, hay que tener en cuenta que tampoco lo hace como lo hará luego Lope de Vega en la comedia del barroco. Es decir, Cueva sigue siendo un erudito, un humanista, que se acerca a esos temas legendarios y de historia patria, pero por mucho que aluda al romancero o lo cite, el autor se sirve de una métrica, de un vocabulario, de una concepción de la poesía dramática que se mantienen en un nivel intelectual superior al de las fuentes en que se inspira. Es decir, su interés por lo popular es más bien el del artista, el del erudito, el estudioso, que condesciende con lo popular. El popularismo de Cueva, como señaló Wardroper, es fruto de la erudición renacentista, no una creación a lo popular como conseguirá hacer Lope de Vega. En esa misma concepción y tratamiento eruditos del asunto dramático es general en todo su teatro y quizá una de las razones a las que puede atribuirse su relativo fracaso artístico. Esos planteamientos, hasta cierto punto justificables en los dramas de historia clásica, de tema clásico, producen en cambio sorpresa y extrañamiento en las piezas de asunto novelesco. Entre ellas, la que goza de mayor fama, de mayor estima, es la comedia del infamador. Es una comedia de trama amorosa y de costumbres contemporáneas, en la que incluso aparece diseñado el tipo universal del burlador, del Don Juan, pero, sin embargo, con múltiples y desconcertantes concesiones a lo fantástico y una simbología llena de erudición y de saber libresco. La trama amorosa costumbrista, la pasión del personaje Leucino por Heliodora y los numerosos lances que protagonizan criados, alcahuetas y los padres y oponentes, se complica, en efecto, con las constantes intervenciones de deidades mitológicas que vienen a resolver distintas peripecias de la acción y quieren simbolizar diversos valores y fuerzas morales. El resultado es una obra extraña, inarmónica, malograda, entiendo, como tal creación dramática. Leucino es el protagonista, efectivamente es un personaje, un cierto burlador, un cierto Don Juan, pero que solo cree en la fuerza de la riqueza
para sus hazañas de enamoramiento. Así se lo confiesa desde el comienzo de la obra a su paje. Dejo la estimación que en toda parte a mi persona ha sido concedida. Los trofeos de amor quiero acordarte, pues sabes que no hay dama que rendida no traiga mi querer por mi dinero y por ser ilustre caballero. Sin embargo, a pesar de esos tufos y de esas maladronadas, Leucino no ha logrado los amores de la dama por la que suspira, que es Heliodora, a quien ha enviado a la alcahueta Teodora, que ha fracasado estrepitosamente hasta el punto de tener que salir de casa de Heliodora apaleada por las dueñas de su compañía. Leucino, que se hace acompañar del fanfarrón Farandón, quiere tomar venganza en Heliodora y, espiándola durante su paseo por la vega del Guadalquivir, trata de darle muerte. En ese momento, ante él, se interpone la diosa Némesis, que le dice: deja, Leucino, aquesta virgen bella y advierte atentamente lo que digo, porque yo vengo a solo defendella y darte, si la ofendes, cruel castigo. Leucino: ¿quién eres tú que a la defensa de ella osas ponerte y hablar conmigo? Némesis: ¿quién soy yo? Lo diré. Vete, Heliodora, con quien la excelsa Hispali se honra, y porque entiendas la deidad que tengo y que soy de los dioses celestiales, yo soy la diosa Némesis, que vengo a dar castigo a semejantes males. Los bienes premio y los males vengo, y vengo los de suerte en los mortales, que con aquesta mano poderosa doy la vida o la muerte rigurosa. Parece la diosa Némesis, entonces le conmina apartarse de Heliodora, y Leucino entonces trama servirse de varias alcahuetas y de otros criados, el criado de Heliodora. Parece otra diosa, la diosa Venus, que se lamenta de lo poco que puede con Heliodora y pide al dios del sueño que adormezca a la criada Felicina, la criada de Heliodora, para entrar en ella, transformarse en ella y así estar más cerca de Heliodora y poder influir en sus sentimientos. En fin, todos traman cómo ablandar a Heliodora. Las dos alcahuetas realizan un conjuro amoroso tratando de conseguir los favores de la dama. La tercera, la obra es complejísima en el discurrir de su acción, está llena de lances y de situaciones verdaderamente desconcertantes, ¿no? Es difícil seguir en una lectura el argumento con atención. La tercera jornada aparecen Heliodora, Venus, que es Felicina, y el criado Porcero, y discuten sobre la literatura misógina. Citan al arcipreste de Talavera, a Castillejo. Entran las alcahuetas y todos quieren contar a Heliodora de las excelencias de Leucino. Heliodora, como otra Melibea, se aira, furiosa, y los echa, los arroja de su casa. Venus, entonces, airada también, decide emplear la fuerza. Convence a Leucino para que saque de su casa a Heliodora. En la confusión, llega Leucino acompañado de un criado, y en la confusión Heliodora da muerte a este criado. Llega la justicia y Leucino inventa toda una historia acusando a Heliodora de unos amoríos anteriores con el criado al que acaba de dar muerte, y acusándola de ese crimen pasional. Los padres de los dos jóvenes piden castigo para sus hijos y la justicia termina encarcelándolos. Pero el padre de Heliodora, pesaroso de que sea justiciada, decide adelantarse y le envía un veneno a la cárcel que, al recibirlo, la dama se convierte en unas flores, precisamente con un juego escénico espectacular, saliendo del escotillón ese ramo de flores. Cuando
El escribano va a notificar la sentencia a Heliodora, se encuentra a la puerta a dos salvajes que le impiden el paso y que han sido enviados por la diosa Diana. Esta concede la libertad a Heliodora y consigue que Leucino confiese por fin toda la verdad y su crimen. Leucino es condenado a ser arrojado al río Betis, pero el río Betis lo rechaza, no quiere a semejante compañía. Teneos salvajes, suspendele challo, Diana, no permitas que sea echado en mis líquidas ondas ese fiero, ni su maldito cuerpo sepultado en el bético seno de mi imperio. Al final son los dos salvajes quienes se encargan de enterrar vivo a Leucino y hacer justicia tremenda con este sujeto. Bueno, la obra, como en rapidísimo y tanto atropellado resumen pueden apreciar, es una obra bastante desproporcionada, llena de todas estas situaciones extrañas y poco hilvanadas. Se trata, más que de trazar el personaje de este supuesto burlador, más bien de exaltar la castidad, la virtud de una dama, de Heliodora, y la restauración del honor de ella y del padre. El personaje, sin embargo, se ha insistido mucho en su condición de precursor del burlador, pero realmente resulta un burlador burlado, ¿no? Por otro lado, ya decía, cifra toda su capacidad de conquista en el poder del dinero, algo que puede ser significativo como retrato de la sociedad de la época, pero que está muy lejos todavía del comportamiento del Don Juan más clásico. Ahora, el rasgo que podría tener más don juanesco es precisamente ese enfrentamiento a las fuerzas sobrenaturales, ¿no? En el caso de la diosa Némesis, de la diosa Diana o de la diosa Venus que intervienen, pero sería un parecido bastante lejano y traído por los pelos parecido entre este personaje, como digo, y la figura del burlador del Don Juan posterior. Bueno, Cueva escribió también una teoría teatral que queda reflejada en su ejemplar poético, un texto en tercetos, en el que va desgranando muchas ideas sobre el teatro y las leyes que deben regirlo. Es una obra tardía, cuando Cueva ha dejado ya de escribir teatro. En muchas ocasiones en ese texto parece estar hablando más de el teatro de entonces, es decir, ya de la comedia nueva que del teatro anterior, pero no deja de introducir y de ofrecer algunas ideas de interés, ¿no? Por ejemplo, como insiste en el carácter innovador que ha tenido el teatro español y el alejamiento que supone de la comedia clásica y de sus leyes, distanciamiento que subraya que se produce fundamentalmente en la presencia de reyes y dioses junto a personajes plebeyos y en la reducción de los 5 actos a 4 jornadas, de todo lo cual se considera Cueva el primer responsable. A mí me culpan de que fui el primero que reyes y deidades di al tablado de las comedias traspasando el fuero, que el un acto de 5 le he quitado, que reducí los actos en jornadas, cual vemos que es en nuestro tiempo usado. Hace una alabanza de la comedia española por su invención, su gracia, los enredos, las burlas, la diversidad de asuntos de que trata, y señala los principios que han de regir la composición de la comedia. Destaca sobre todo la invención y la originalidad argumental, y para que bien logres tu fatiga, el argumento que siguieres sea nuevo,
y que nadie en su vulgar lo diga. Decir lo que otro dijo es cosa fea, en el propio idioma, aunque se aparte, si deja rastro o luz por dosedea. Insiste en el decoro en personajes, situaciones y lenguaje, es decir, la congruencia, el acomodo entre el personaje y su comportamiento y la forma de expresión que debe utilizar. Con extrañeza en todo has de mostrarte admirable, vistiendo las figuras conforme al tiempo, a la edad y el arte, al viejo avaro envuelto en desventuras, al mancebo rabiando de celoso, etc. Advierte, quizá con cierto resquemor, que no debe hacerse la comedia pensando más en el actor que en el sujeto, la propia comedia. Cuando hagas comedia, ve sujeto al arte y no al autor que la recita, no pueda el interés más que el sujeto. Y termina definiéndola como un poema activo, risueño y hecho para dar contento. Luego pasará a hablar de la tragedia más brevemente. Define algunas de sus cualidades dramáticas, como su alteza épica, sus versos adornados y retóricos y su fundamento en la historia. Y en fin, también de manera muy significativa, proclama la diferencia del poeta con el vulgo en el uso del lenguaje, el uso de una lengua diferente. Esta conciencia del erudito, del oculto frente a lo vulgar, es profunda en Cueva. Si quieres que se estime y que se nombre tu musa y que las musas dignamente te hagan de mortal inmortal hombre, hállete el vulgo siempre diferente en lenguaje, pues hablan los poetas en otra lengua que la ruda gente. Bueno, como Cueva dio a sus obras el título de comedia y de tragedia, aunque realmente los límites no los deja nunca muy claros. Sí intentó hacer una tragedia como otro grupo de escritores de este último tercio del siglo. Una tragedia que se inspiraba en los modelos clásicos, especialmente en Séneca, pero de la que tomaba sobre todo los episodios truculentos y las intervenciones de seres sobrenaturales, pero Cueva reduce, como él dice, y es verdad, a 4 los 5 actos, utiliza la polimetría, mezcla lo cómico y lo trágico y prescinde de los coros y de las unidades dramáticas. De todos modos, a pesar de esas innovaciones que él se esfuerza por introducir, tampoco logra plenamente una pieza acabada como tragedia. Quizá una de las más logradas sea la del Príncipe Tirano. El Príncipe Tirano, que se desarrolla además en 2 obras, una a continuación de otra, a la manera clásica. Primero la comedia del Príncipe Tirano y luego la tragedia del Príncipe Tirano. En la primera, en una fábula con verosimilitud histórica, aunque inventada, se nos ofrece el conflicto que ocurre en el reino de Colcos, cuando el rey Agelao decide casar a su hija, también llamada Heliodora, con otro rey extranjero, y entonces hacerla heredera del trono, desplazando y menoscabando a su hijo, el príncipe Licímaco. Este Licímaco, airado e instigado por su consejero y la furia infernal Alecto, que toma también forma humana, decide tomar venganza y una vez que las parcas han devanado el hilo de la vida, da muerte a su hermana y al amigo consejero, sepultándolos a los dos para no dejar rastro. Pero las sombras de la hermana y del consejero, las sombras atormentan al rey y al príncipe, que se decide y le cuentan la verdad del caso. El rey Agelao manda a prisión al hijo y lo condena a morir. Licímaco, sin embargo, logra huir de prisión
en tanto que los consejeros del reino piden clemencia al rey, puesto que la condena del príncipe ocasionará mayores males al gobierno del reino. La comedia, porque así de eso se trata, de comedia, termina con el perdón del rey a su hijo y la entronización de Licímaco como príncipe, jurando ante los grandes del reino. Y a continuación Cueva escribe la tragedia. La tragedia va a ser ya la representación de las atrocidades y locuras de este príncipe Licímaco, que se ven extraordinariamente incrementadas. Desde su monólogo inicial se anuncia toda la soberbia y perversión del personaje. Dice él: no habrá en tomando el cetro en esta mano sosiego que no turbe, hombre que no perturbe, ni Dios en todo el coro soberano, a quien el poder mío deje en quietud gozar su señorío. Ante el anuncio del rey que va a abdicar en su hijo, todo son presagios funestos sobre las maldades que van a llegar al reino. El más impresionante de todos esos presagios es la entrada en escena de un mudo, personaje que no habla, que viene con un libro y una hoz en cada mano. Y ante los consejeros y el propio rey, rasga el libro con la hoz y se lo lanza a los consejeros, y con esa misma hoz se degüella ante todos. Simboliza la escena truculenta del mudo, la destrucción de las leyes y las muertes que desencadenará el príncipe. El resto de la obra será la narración de todas las crueldades de Licímaco. En un arrebato de ira saca los ojos a dos caballeros, manda quemar el templo y los libros y los fueros que se conservaban en los archivos, hace despeñar a dos consejeros, manda atar por el brazo izquierdo a otros dos caballeros de su corte que se apuñalan mutuamente con una daga, abusa de la mujer y la hija de otros dos caballeros de la corte, a quienes ante ellas hace enterrar vivos hasta medio cuerpo. En fin, al final de la obra estas dos mujeres son agraviadas, se conciertan y logran dar muerte al desalmado príncipe, y a pesar del crimen, del regicidio, son perdonadas por el rey Agelao. Con eso se pone fin a la tragedia. Como se observa, la obra responde a todas las exigencias de la tragedia, esta truculenta que se propone Juan de la Cueva. Hay en ella intervenciones sobrenaturales, reencarnaciones de dioses, fuerzas que representan las pasiones humanas, y hay sobre todo una acumulación de horrores sanguinarios y de situaciones extremas que tienen como propósito acentuar el carácter monstruoso de este príncipe tirano. Este príncipe es verdaderamente un carácter extremado, una de las figuras más besánicas y abyectas seguramente de todo el teatro español, ¿no? Y solo esa condición extremada del príncipe, su tiranía, es la que permite el crimen, la que permite el regicidio, que es el tiranicidio en su persona. La arquitectura teatral de la obra también busca esos efectos sorprendentes y truculentos. Hay una hábil dosificación de la palabra y de los hechos, es decir, que ante el espectador ocurren algunos sucesos sangrientos, pero no todos, porque terminaría salpicando la sangre al espectador y sería excesivo, y la mayoría de esos sucesos tremendos son narrados por los personajes en el diálogo, en una narración retrospectiva en la que dan cuenta de aquellos sucesos. De igual manera, podríamos notar una potenciación del monólogo intensamente utilizado en la obra, con el fin de profundizar, de retratar y de profundizar más en el personaje. Y hay, como digo, numerosos efectos sorpresivos, encarnaciones e intervenciones sobrenaturales,
combinando eficazmente la escenografía, los medios escenográficos que se le ofrecían, el plano horizontal del tablado y el vertical del balcón en el escenario. Un lenguaje retórico, grandilocuente, en el que, desgraciadamente, no siempre el verso fluye limpio y armonioso, terminaría de caracterizar la obra. Pues bien, termino diciendo que Juan de la Cueva y su generación representaron, como he querido decir, un notable avance para el teatro español, en la historia del teatro español. Promovieron un teatro artístico bien construido, con argumentos bien trabados y respaldados por la historia o por la invención verosímil. Condujeron una intriga bien desarrollada y expuesta en 4 jornadas. Se ajustaron o trataron de ajustarse a las leyes del decoro y de crear caracteres dramáticos en conflicto con las pasiones del hombre. Aprovecharon, por otra parte, de una manera eficaz los avances que había ido dando la escenografía y la tramoya de la época. Cargaron la obra de texto literario y de aparato. Está bien, como les decía, la denominación de teatro, de texto y de aparato. Pero en todo ello, con esas pretensiones de crear ese teatro artístico y erudito, en ello reside quizá la propia ineficacia de este teatro. Es decir, hicieron unas obras demasiado librescas y eruditas, un teatro desconectado en sus argumentos de la realidad y de la vida, alejado del vulgo, en definitiva, como pretendía el propio Cueva en esos versos que les he citado, distinguiéndose claramente de lo vulgar y de lo popular. Y también hicieron un teatro de espaldas a los actores, lo dice el propio Cueva en los versos que les he leído. No se dieron cuenta, no se percataron bien del fenómeno impresionante que estaba ocurriendo con la presencia de los actores en los corrales de comedias. No percibieron este fenómeno que el actor se estaba erigiendo como principal soporte de la representación. Pues bien, ese alejamiento del vulgo y ese poco reparar en los actores como soportes de la representación dramática los alejaron notablemente del éxito y del reconocimiento. Sin embargo, Lope de Vega sería quien supiese recoger precisamente esas dos situaciones y sí sabría transitar con paso decidido esas nuevas sendas que iba marcando el teatro. Pues nada más, muchas gracias. Se levanta la sesión. Buenas noches.